¿Cómo están, queridos alumnos de la carrera de Ciencias de la Educación del primer curso, primera sección? Les presento nuestra unidad número 3 del día de hoy. En esta unidad vamos a hablar de los sustantivos. Solamente en esta diapositiva vemos el concepto, pero también vamos a ver su clasificación y sus accidentes de género y de número. Como ustedes ya saben, este es un concepto aprendido de que los sustantivos son palabras variables que tienen género y número y pueden tener morfemas derivados que pueden nombrar a las personas, a los animales, a las cosas y a las ideas. En las clases de sustantivos encontramos las dos clasificaciones más importantes, que son el sustantivo común y el sustantivo propio. El común es el que nombra a cualquier persona, animal, cosa, lugar, etc. Ahí como ejemplos vemos ciudad, perro, casa, carro, playa, niño. Y el propio, que viene de propiedad, es el sustantivo que sirve para nombrar a una específica persona o a un animal con su nombre, a una cosa, a un lugar. Ustedes verán como ejemplos acá que tenemos Lima, una ciudad, Toyota, una marca, Pedro, un nombre, pero también son propios los nombres de ríos, montañas, nombres de pila, apellidos, motes, personajes de cuentos y novelas, instituciones de gobierno, empresas, edificios, monumentos. Por ejemplo, si vamos a dar aquí algunos, tenemos que los nombres de los ministerios son sustantivos propios, los nombres de las instituciones públicas o privadas, el nombre Universidad Nacional del Este es un sustantivo propio, el nombre de una empresa, de un edificio, de un monumento, la Torre Eiffel, el Obelisco de Buenos Aires, son sustantivos propios y se escriben siempre con mayúscula inicial. En esta imagen vemos que estos sustantivos propios, de acuerdo a qué tipo de nombre se refiere, se dividen en topónimos o toponímicos, que viene del griego topo, que significa lugar o espacio geográfico. Ejemplo, Barcelona, Ciudad del Este, Hernandarias, Paraguay, Italia. Después tenemos los antropónimos o antroponímicos. Son los que utilizamos para nombrar a las personas diferenciándolas del resto. Ahí tenemos los nombres de Mónica, Tomás, Carmen, José. Son los nombres que recibimos al ser bautizados. Después vemos otro tipo de sustantivos también propios. Voy a citar primeramente el de patronímicos, ¿verdad? Que son los que significa que nombra al hijo de. No es patrón de jefe ni de el que paga el salario, sino a la persona que desciende del nombre de la persona original o del padre de familia. Este tipo de sustantivos son los que llamamos apellidos, que provienen de un nombre. Por ejemplo, todos los que son hijos de Benito se apellidan Benítez, de Gonzalo, González, de Martín, Martínez, y así inicialmente se formaron los apellidos en el idioma español para saber cuál es la procedencia. Después tenemos los sustantivos gentilicios, que también vamos a ver en la siguiente unidad con adjetivos, pero ya acá adelantamos. Gentilicios viene de la palabra gente, que nombra a las personas según el lugar del cual provienen o en el que nacieron. Ovetense, guaireño, encarnaceno, son los sustantivos gentilicios. Acá ustedes pueden ver un esquema general, una sinopsis de la clasificación de los sustantivos. Los comunes y propios que ya mencionamos, pero esos comunes pueden ser abstractos o concretos, según pueda percibirse por los sentidos o si es una idea. Tenemos los individuales o colectivos, los individuales que nombran a un solo elemento y los colectivos a un grupo del mismo elemento. Los contables, que pueden ser enumerados, y los incontables, que no se puede contar, aunque sí se puede medir o cuantificar, con sus respectivos ejemplos. Tenemos los primitivos o derivados. Primitivo, que viene de primi, que significa primero,
que es la primera palabra. Y los derivados son lo que conocemos como familia de palabras que provienen de esa palabra primitiva. Después tenemos los simples o compuestos. Simples que son igual que los primitivos, que están formados por una sola palabra. Y los compuestos cuando se une más de una palabra. Y ven como ejemplo abrelatas, sacapuntas, limpiavidrios. Y luego tenemos los accidentes de número y género de los sustantivos, que sabemos que pueden ser singular o plural, y en el género masculino o femenino. Muy bien. Esta clasificación de los sustantivos comunes también se ha agregado una nueva clasificación, que es la que habla del sustantivo animado o inanimado. ¿Cuándo llamamos animados a los sustantivos? Son aquellos que se refieren a seres vivos. Trátese de personas, de vegetales, de animales. Niño, pino, abeja, margarita, mujer, madrina, todo lo que se refiere a seres que tienen vida. Y los inanimados es lo contrario. Ahí tenemos los nombres, que son mesa, ordenador, lapicera, computadora, celular, florero. Son nombres de seres inertes o no vivos. Y también agregamos esta clasificación. En el cuadro sinóptico ustedes habían visto que solamente figuraban los compuestos, que ya hablamos, cuando se une más de una palabra. Y acá vemos su par correspondiente, que es el sustantivo simple. El simple es el que está formado por una sola palabra, lata, y su compuesto es abrelatas, nave, aeronave, agua, aguardiente, y así sucesivamente tenemos varios ejemplos. Acá por último, les puse también un cuadro de los sustantivos primitivos y derivados que habíamos hablado, que pertenece a la familia de palabras que solemos estudiar en el colegio. Por ejemplo, perro, perrera, calle, callejón, pluma, plumero, moneda, monedero. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en los sustantivos derivados lo que ocurre es que el lexema o raíz de la palabra permanece igual. ¿Cómo se forman los derivados? Agregándole un prefijo, un sufijo, que haga que cambie a otro significado, pero la raíz sigue siendo el mismo y pertenece a la misma familia de palabras. Por eso que en estos sustantivos derivados hablamos de diminutivos, cuando achicamos el tamaño de una palabra, aumentativos, despectivos, que son todos sustantivos derivados. Acá vamos a mirar que también los sustantivos, como dijimos inicialmente, tienen accidentes de género y de número. En género puede ser masculino o femenino, que lleva el masculino el artículo el y los, el femenino las, sea en singular o plural cuando es un solo elemento, o en plural cuando es más de un elemento. Tenemos este cuadro que habla del género de los sustantivos, cómo se forma el género. El género puede ser exclusivamente masculino o femenino. Cuando decimos cliente, clienta, chico, chica, simplemente se cambia la consonante final o e por la a. Después tenemos el masculino y el femenino cuando tienen una terminación irregular. En el caso de cuando el femenino se forma con los sufijos ina, isa, esa y tris. Poeta, poetisa, varón, varonesa. Tenemos otra forma del género, que es la que indica el determinante, indica si es masculino o femenino. ¿Qué significa eso? Que la palabra no varía. Se sabe si es masculino o femenino por el artículo que va adelante. El caso del testigo, la testigo, el artista, la artista, el periodista, la periodista. El sustantivo no varía, pero sí nos indica el género con el cambio del artículo. Y luego tenemos el que es completamente diferente, el género opuesto. Por ejemplo, hombre en masculino, en femenino es mujer. Es totalmente otra palabra. No hay variación de la consonante final ni de la terminación, sino que es otra palabra distinta. Este cuadro es muy didáctico para poder mirar. Acá tenemos otros sustantivos de acuerdo al género, es decir, aparte de lo que vimos que pueden ser masculinos o femeninos, también tenemos los géneros que se llaman epicenos,
que vamos a definir después. Tenemos los homófonos. Homófonos, ¿qué son? Que tiene homo es igual, fono es sonido. El mismo sonido, pero cambia de significado al cambiar el artículo. Es muy distinto decir el frente que la frente, el coma, la coma, el cólera, la cólera. ¿Ven? De acuerdo al artículo que lleva, cambia de significado. Y los ambiguos, ¿qué significa? Viene de la palabra ambos, que indistintamente yo puedo usar el o la, en el caso del mar, la mar, el azúcar, la azúcar, y no cambia de significado la palabra. Como les dije, acá en este cuadro vemos qué son los epicenos. Son los sustantivos masculinos o femeninos que designan personas o animales, pero sin diferenciar el sexo. Llevan un artículo fijo. Por ejemplo, gorila, yo voy a decir el gorila, sea macho o hembra. La rata es la rata, lleva el artículo femenino la, independientemente del sexo. Igual ocurre con víbora, elefante, cría cuando se habla de animal, cuervo. Acá tenemos como ejemplo la palabra elefante, que últimamente se ha admitido su femenino elefanta a raíz de los cuentos que aparecieron con personajes, como personajes con este animal. En los sustantivos ambiguos, en cuanto al género, como dijimos, son sustantivos no animados que admiten tanto el artículo masculino o femenino sin cambiar el concepto. En ocasiones el uso de un género u otro depende del número. Si yo digo, por ejemplo, el arte dórico, ahí estoy usando en singular para evitar la cacofonía de decir la arte. Pero como es un sustantivo femenino, al pasar al plural yo digo las artes. Acá tenemos un listado de sustantivos ambiguos diferenciados, que es lo que veníamos hablando, que son aquellos sustantivos que cambian de significado según estén en masculino o femenino. Vean ustedes que es el capital, cuando digo con el artículo el, se refiere a dinero, y la capital, cuando digo, se refiere a la ciudad más importante. Así tenemos, por ejemplo, el coma, que es el estado crítico de salud de una persona, y la coma, que se refiere al signo de puntuación que utilizamos. Algunos de ustedes van a ver que están en otro idioma. Por ejemplo, el editorial es el artículo que publica una casa editora para opinar sobre un determinado tema. Y la editorial, que le llaman publisher, que es la casa encargada de la publicación de un libro. Estos pueden volver a mirar y al mismo tiempo consultar también con el diccionario para ver si existen otros ejemplos o para aclarar mejor el concepto. Si vamos a hablar del número del sustantivo, que ya vimos que indica la cantidad, y generalmente clasificamos en singular cuando hay uno solo o en plural cuando hay dos o más sustantivos. Acá está el ejemplo de carro y de carros, pero veamos qué otras situaciones se pueden dar en relación al número. Acá tenemos 10 palabras que cambian de significado en plural, que es una situación muy especial. Vean ustedes que celo sin la S tiene un concepto y celos tiene otro concepto. La misma cosa que resto y restos, humo, humos, esposa y esposas con S, bien y bienes. Este es un ejercicio sumamente interesante para que ustedes puedan consultar y ver cuál es la diferencia de significado, no por el artículo, sino por el número, que cuando está en singular es un concepto y cuando está en plural tiene otro. Finalmente vamos a ver los casos especiales de número, como les decía. No siempre el sustantivo está en singular o plural nada más. Veamos aquí que los sustantivos acabados en S no varía el plural. Por ejemplo, si yo digo la crisis, yo solo puedo pluralizar el artículo, es decir, las crisis, el sustantivo permanece igual. Hay otros sustantivos que solo se usan en plural, que es lo que se llama pluralia tantum, que designan objetos constituidos por dos partes simétricas iguales. Las tijeras, las pinzas, las gafas, que se usan solo en plural.
Como también están los singularia tantum, que son los que se usan solo en singular. La salud, la sed, el caos, la tolerancia, la tez, el cariz, el oeste, los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, no se puede pluralizar. Se dice solo en singular. Y por otro lado, existen palabras como víveres, comestibles, nupcias y otros que solo se usan en plural y no tienen singular. Esta es una revisión de todo lo que significa sustantivo, su clasificación semántica y morfológica y los accidentes de género y número que espero que les resulte útil para poder realizar los ejercicios que tienen a continuación.